Vamos a realizar algunos ejercicios de inducción electromagnética en RL en función de apoyo a esta materia, ¿sí? Para solventar la sesión de la semana pasada. Y también vamos a responder una duda puntual que realizó uno de sus compañeros. Entonces, pero antes vamos a resolver el siguiente ejercicio. El eje de rodamiento de 1.5 metros de largo, ya se refiere a esto de acá, L, es empujado a lo largo de los rieles con una rapidez constante. Que diga que se empuja quiere decir que está actuando aquí una fuerza externa. Será muy importante. Y esta tiene una rapidez constante de 3 metros sobre segundo. En los puntos A y B de los rieles directamente, uno frente al otro, se conecta un resistor de 0.4 ohmios. Las ruedas hacen un buen contacto en contacto eléctrico con los rieles y por tanto el eje y los rieles y R forman un circuito cerrado. La única resistencia significativa del circuito es R, es decir, que se desprecia la resistencia ofrecida por los conductores. En el sentido vertical hacia abajo existe un campo magnético B de 0.08 teslas. Determine la corriente I inducida en el resistor y determine cuál es la fuerza horizontal F necesaria para mantener rodando en el eje con una rapidez constante. ¿Cuál de los extremos del resistor A y B está en un potencial más grande? ¿Y qué pasaría si cuando el eje, o sea, esto de acá, atraviesa el resistor de acá? ¿Ok? Entonces, veamos. Primero comencemos por el principio. ¿Ok? En este caso, la corriente, sabemos que en este caso, pues, dado que está formando un circuito, tendrá un área encerrada, es decir, va a tener acá una cierta área, ¿ok? Cierta área de acá. Y esta área obviamente no va a ser constante, sino que va a variar en el tiempo. Entonces nosotros sabemos que la ley de Faraday nos dice que la fe inducida es igual a la razón de cambio del flujo magnético a través del tiempo. ¿Ok? De esto se sabe que para circuitos con longitudinales, en el cual en este caso se produce a través del movimiento, se puede expresar de esta manera. Como la fe inducida es igual a la longitud transversal en movimiento, en este caso sería este eje de acá en rodamiento, la rapidez, la cual está impresa en ese, en ese objeto por el campo magnético inducido. Entonces, si nosotros quisiéramos determinar, sabemos que la longitud del eje de rodamiento, que es justamente el que se mueve, es 1.5 metros. La rapidez es 3 metros sobre segundo. El campo magnético es 0.8 tesla. Entonces, haciendo uso de este cálculo, ¿sí? Sabemos que la fe inducida, vamos a calcular la magnitud nomás. ¿Sí? Nos daría un resultado de 0.36 volts. ¿Ok? Y luego ahorita vamos a interpretar por qué es que se pone ese signo negativo. ¿Ok? ¿Cuál es la fuerza horizontal F necesaria para mantener rodando el eje con una rapidez constante? Al principio nos decía de que este cuerpo es empujado, es decir, que aquí de manera implícita nos está diciendo que hay una fuerza externa. ¿Ok? Y eso es muy importante porque sabemos que el cambio en la cantidad de movimiento tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas. ¿Ok? Si yo quiero que en este caso esto se mantenga constante, entonces esto implica que el movimiento tiene que ser cero. Entonces, si hago sumatoria de fuerzas, justamente eh, un eje perpendicular al eje de rodamiento y paralelo a los rieles, ¿ok? Paralelo a los rieles, esto debe ser cero.
para que se mantengan rapidez constante y no haya cambio en la velocidad. Entonces, si no hay este cambio de la velocidad, entonces esta fuerza externa, que no conozco, debe igualar a la fuerza con la que está interactuando, que en este caso va a ser de la fuerza magnética. ¿Ok? Y esta debe ser cero. ¿Ok? El peso no interactúa en el cambio de movimiento en el eje X, así que en este caso no se lo consideraría. Entonces nosotros sabemos que la fuerza magnética eh, se calcula de la siguiente manera. ¿Ok? ¿Cómo? La corriente que pasa la corriente que pasa a través de ese conductor por la longitud, que ya la sabemos, por el campo magnético. ¿Sí? Por ley de Ohm, sabemos que la corriente que circula a través de este conductor es la misma que circula a través de este resistor. Entonces sabemos que I debe ser igual, por ley de Ohm, a la Fe, que en este caso es el voltaje inducido, sobre la resistencia. Esto multiplicado por L por B. Entonces, introduciendo estos números en la calculadora, teniendo en consideración que la resistencia es 0.4 ohmios, ¿ok? Tenemos lo siguiente, ¿ok? Considerando que la longitud es 1.5 por 0.808 el campo magnético, por 0.36 dividido para la resistencia, ¿ok? 0.4, tenemos en este caso una fuerza resultante de 0.18 newtons. ¿Ok? ¿Y en qué dirección? Es una muy buena pregunta. ¿Ok? En este caso, para que se sabe, dado que es empujado obviamente la fuerza externa debe apuntar en este sentido, la fuerza externa. ¿Sí? Por ende, la fuerza magnética debe apuntar en el otro lado. Entonces, se sabe por regla de la mano derecha que, que, este- que la fuerza realmente es, si lo escribimos en su notación vectorial, ¿sí? Entonces debemos conocer en este caso el sentido de aplicación de la corriente y el del campo magnético. La pregunta es, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos el sentido de la corriente? Porque en este caso no conocemos al fin en qué dirección va la corriente. Se sabe que la corriente conduce del mayor potencial hasta el menor potencial. Entonces, justamente ahí viene una pregunta. ¿Quién es el mayor potencial? ¿Cuál de los extremos es el de mayor potencial? Entonces, si nosotros usamos la ley de Lenz, ¿okay?, el cual sabemos que la ley de Lenz nos dice que el efecto que causa, eh, el efecto se opone a la causa que lo genera. Entonces, esto traduciéndolo, quiere decir que en este caso sabemos que la ley de Faraday estudia la razón de cambio del flujo magnético. Y sabemos que el flujo magnético se define como el producto punto entre el campo magnético y el área. Dado que esto es constante y lo que está variando es el área, sabemos que a medida que el rodamiento se acerca al resistor, el área va disminuyendo. Entonces sabemos que esa razón de cambio es negativa. Entonces, por ley de Lenz, ¿qué va a pasar? Que se va a oponer ese cambio. Entonces, si en este caso el flujo magnético está disminuyendo, la manera en que tiene que hacerlo es creando un campo magnético que vaya, en este caso, contrario. ¿Okay? Entonces, si el campo magnético resultante va en este sentido, ¿okay?, que es el que tenemos, como está disminuyendo, entonces lo que quiere hacer es, de alguna manera, pues, oponerse a ese cambio. ¿Okay? Dado que está disminuyendo, perdón, dado que está disminuyendo ese campo magnético, entonces se opone a ese cambio. O sea, esto cosa está disminuyendo, ese flujo magnético. Entonces lo que hace es crear un campo magnético para oponerse a ese cambio que prima. Entonces, si nosotros analizamos este campo magnético de acá, vemos que la corriente resultante, por regla de la mano derecha, por ley de Ampere, se sabe que va a generar esta corriente I.
Y claro, nosotros habíamos dicho que esta corriente I, que es justamente la corriente que queremos I, va de mayor a menor potencial. Entonces se sabe de que en el extremo donde inicia es el de mayor potencial y A debe ser el de menor potencial. Por lo tanto, B debe ser el de mayor, se localiza donde está el mayor potencial. Y eso nos otorga ya una dirección de la corriente, porque ya con esta dirección de la corriente, sabemos que, por ejemplo, acá, necesariamente la corriente tiene que ir en este sentido. ¿Ok? Y si nosotros hacemos la regla de la mano derecha, sabemos que esta y LB, ¿sí? Siendo regla de la mano derecha, eh, entonces lo que va a generar es justamente pues una fuerza, ¿ok? Y básicamente pues tiene que igualar a la fuerza externa, ¿ok? Que realmente no sabíamos hacia dónde es empujada, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que en este caso la fuerza ILB, si acá es el campo magnético y acá es la corriente, entonces haciendo regla de la mano derecha, básicamente la resultante iría para el otro lado, ¿sí? De la fuerza magnética. Lo cual tiene mucho sentido por lo que acabamos de concluir. Y por último, ¿qué pasaría si el eje circula más allá del resistor? Ok, si circula más allá del resistor, entonces estamos suponiendo de que acá están los ejes de las ruedas. Entonces acá lo que va a pasar, si se dan cuenta, es que acá aumenta el flujo, el área. Entonces el flujo magnético va a aumentar y por lo tanto, pues la razón de cambio va a ser positiva. Ok, dado que la razón de cambio es positiva, entonces va a haber un campo magnético que se va a oponer a eso de ahí. ¿De acuerdo? Pero entonces vemos que por ley de Ampere sabemos que la corriente va a circular en este sentido. Entonces el sentido de la corriente en el resistor R no va a cambiar, porque vemos que va a entrar de la misma manera a cuando entraba en el otro área. Entonces, la corriente R lo hará en dirección inversa, falso. Y así quedaría el ejercicio resuelto. Ahora, una pregunta puntual que me hizo un estudiante es, profe, lo que pasa es que yo había creado un solenoide, yo le dije, chévere, ¿cuál es el problema? El problema es que ese solenoide le fui poniendo le fui poniendo otra capa encima, le fui poniendo otra capa encima, de tal manera que ya tal vez no era un solenoide, sino algo de carácter cilíndrico, es decir, que tenía esta forma de acá, característica. ¿De acuerdo? Entonces ya en este punto se considera acá que, al menos bajo el punto de vista del modelo, es más un cilindro hueco. ¿Ok? Un cilindro hueco. En este caso, conductor. Acá el análisis tiene que ser diferente. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? En este caso, me preguntaba sobre el campo magnético en el centroide y su inductancia. ¿Sí? ¿Cómo calculamos esto? En este caso vamos a usarlo por el cálculo de la ley de Ampere. Entonces se sabe que esto tiene que estar conectado a unos contactos, el cual tiene que en este caso circular una corriente. Y por ley de Kirchhoff, la corriente que entra debe ser igual a la que sale en el componente. ¿Ok? Entonces, eso siempre se va a cumplir, debido a que no hay variaciones en la carga. No hay, perdón, no hay acumulación de cargas. Entonces, si es así, podemos hablar de que la corriente circula uniformemente horizontal en el eje axial. Claro que se va a distribuir en todo el cuerpo. Entonces, lo que necesitamos aquí es saber que necesitamos aquí un concepto llamado densidad de corriente, que lo vimos en este caso el parcial pasado. ¿Ok? Sabemos que la ley de Ampere está expresada de la siguiente manera, como la proyección en toda la trayectoria, todo ese camino, ese producto punto, debe ser igual a mu sub 0 por la corriente. ¿Ok?
En este caso, pues será esta corriente en sí. Ahora, ¿cómo será esto? Se sabe que si la corriente está circulando de esta manera, de esta forma, ¿ok? De esta manera, entonces la corriente pues debe circular de tal manera que que crea una trayectoria de inducción alrededor de la corriente y que tangente a esa trayectoria de inducción, ¿ok? Se crean en este caso los, la, se induzca este campo magnético. ¿Ok? Entonces hagamos eso. Entonces, esto de acá, de manera microscópica, lo podríamos ver como un conductor, el cual si circula una corriente, pues también va a generar una trayectoria y va a generar ese campo magnético. ¿Ok? Solo que en este caso le estamos quitando una parte de adentro. Pero también el comportamiento también va a ser similar adentro. ¿Ok? Si en este caso está circulando una corriente, acá supongamos que en este caso estoy tomando esta parte de acá. Acá va a circular una corriente resultante y por lo tanto acá va a, va a contribuir esta resultante acá. Acá, por ejemplo, si pongo esta corriente de acá, va, en este caso, a subir para arriba. Sí. Y lo mismo para acá, entonces acá va a crear una corriente, un campo magnético en este sentido, acá arriba va a generar un campo magnético en este sentido. Entonces, dado esta simetría de puntos, vemos que acá en el centroide el campo magnético se va a anular y por lo tanto, pues el campo magnético simplemente tiende a cero. ¿Ok? En este caso por superposición. Ahora, si yo quisiera una fórmula para hacer el cálculo del campo magnético, sabiendo que esto pues, se va a cumplir la ley de Ohm debido a que esto es un conductor. Si utilizo en este caso esta forma de acá, asumiendo esta forma lineal y axial, puedo calcular la densidad corriente directamente de esta manera. Entonces yo sé que la densidad corriente debe ser igual a una corriente que pase por adentro por la corriente total. Entonces vamos en este caso a crear nuestra línea recorrido C y vamos a encerrar esa corriente. Sabemos que la corriente encerrada no es igual a la del todo el aparato, entonces por eso I'. En este caso esta área en cuestión. Entonces, ¿cómo se calcula eh, esta área, esta densidad de corriente? ¿Para qué yo quiero esto? Justamente para calcular esta I' de acá. ¿Sí? Entonces, haciendo el despeje de I', entonces eso será la corriente que sí conozco, por A', A' en este caso debe ser igual a, si acá yo pongo que esto es generado por un radio R, y el radio menor inicial es A, y el radio exterior es B, entonces A' debe ser igual a pi por R cuadrado menos pi por A cuadrado. En este caso debe ser es el área de una corona circular. Y acá va a ser lo mismo, pi p cuadrado menos A cuadrado. Este se va y nos queda que es igual a la corriente total por este cociente de aquí. Y si usted desea saber, esta es la magnitud, si usted desea saber la, usted desea saber, comprobar esto que acaba de probar por superposición, en este caso, tiene que estudiar el campo magnético cuando R tiende a 0. Eso es lo mismo que estudiar este límite de acá. Entonces, si nosotros estudiamos el siguiente límite, ok, eh, no, perdón, esta es la corriente prima, me disculpo. Sí, esta es la corriente prima. Entonces, justamente ya al tener el resultado de esta corriente prima, usando la ley de Ampere,
sabiendo que se va a cumplir, que P de L producto punto va a ser B por DL, debido a que en este caso B va en el mismo sentido de la trayectoria de recorrido, por lo tanto, pues en este caso el ángulo entre esos de 0 y por lo tanto el coseno es 1. Entonces saco B por fuera, recorro la trayectoria de L, es igual a I R cuadrado menos A cuadrado, B cuadrado menos A cuadrado. Finalmente, despejando, sabiendo que esta integral debe ser toda la trayectoria, que es 2πr, me queda I sobre 2πr. Ok, voy a arreglar esto de acá. Por B cuadrado menos A cuadrado es R cuadrado menos A cuadrado sobre R. Si yo estudio el límite, cuando B R tiende a 0, usando la regla de L'Hopital, derivando arriba, derivando de arriba y abajo, yo sé que esto es igual a 2R y esto es igual a 1. Al final, evaluando esto, me queda 0. Ya, comprobando nuestro caso en cuestión. Y por lo tanto también la inductancia, si el campo magnético es 0, hablar de la inductancia justamente en ese centro tampoco tiene mucho sentido. Sí, debido a que en este caso el flujo magnético que estará definido como B producto punto A, si esto es nulo, si esto es nulo de acá, esto de acá es de I. Si B es nulo, entonces todo este componente es nulo y por lo tanto esto es 0. Entonces, realmente este arreglo no permite tener una contribución significativa en el centro debido a la superposición de este arreglo. ¿Okay? Entonces, espero que esto responda esa duda puntual. Siguiente problema, un problema de repaso. Okay. La barra de masa M es desplazada horizontalmente sobre los rieles y sin fricción, mediante un hilo sin masa que pasa por encima de una polea ligera y sin fricción unida a un objeto suspendido de masa M. El campo magnético tiene una magnitud B y L. B y L es la distancia entre los rieles. La única resistencia eléctrica significativa es el resistor R, que conecta los rieles con su extremo. Deduzca una expresión que proporcione la rapidez horizontal de la barra en función del tiempo, si el objeto es suspendido y se libera con la barra en reposo en t igual a 0. Si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, aquí por ejemplo bajar la tensión de la cuerda, lo mismo acá, tener la tensión de la cuerda que va a ser de la misma magnitud, acá va a ser el peso mg, acá también va a ser el peso mg, esta masa mg, y en este caso aplicando las 10 Newton, que ya va a estar en movimiento, si aplico la sumatoria de fuerzas, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y, para la masa my, debe ser igual a la masa m por la aceleración. En este caso debe ser esta aceleración. Okay. La aceleración A. Entonces esto será igual a T menos mg. Y esto es igual a la masa por A. Ahora, es interesante porque no solo está interactuando la tensión con esto, sino también el campo magnético. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que así como el primer ejercicio, nosotros vamos a determinar la fuerza, la fuerza magnética. Entonces sabemos que la fuerza magnética se calcula como I y L cruz B. ¿Ok? Y L cruz B. Entonces necesitamos la dirección de la corriente. Justamente esta corriente sabemos que estará definida como la fe inducida por sobre R. Sabemos que el cálculo de la fe inducida es igual a L por la rapidez por el campo magnético. Y esto sobre R. Dado que en este caso L es perpendicular al campo magnético, se va a cumplir esto.
Y finalmente, si yo reemplazo esto acá, esta fe en esta corriente es igual a esto, entonces yo sé que esto es igual a L cuadrado, E cuadrado, ¿sí? Por la rapidez dividido por la resistencia en cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, la rapidez no es algo que yo me piden despejar. La longitud sí la conozco, yo sé que es el campo magnético, bueno, pues es una magnitud conocida y el resistor también. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a generar, esto de acá va a generar la fuerza magnética. Y bueno, pues en este caso pues, sabemos que por esto de acá va a generar esta área de acá, esta área. Entonces yo sé que el campo magnético, el flujo está aumentando, yo sé que por ley de Lenz, yo sé que por ley de Lenz, este se opone a la causa que lo produce. Entonces sé que el área está aumentando y por lo tanto el flujo magnético, como estará definido de esta manera, acá el área está aumentando y por lo tanto el flujo aumenta y por ende el flujo, la razón de cambio es positiva. Entonces acá debe generarse un campo magnético en sentido opuesto que se oponga a ese cambio. Prima. Vamos a verlo B prima acá. Entonces, utilizando la ley Ampere, nos dice que en este caso, lanzando la regla a mano derecha, la corriente debe resultar en este sentido. Entonces, finalmente, usando esas relaciones de esa corriente resultante I, sabemos que obviamente pues debe atravesar en este sentido. Entonces, de, haciendo uso de, de justamente eso, pues precisamente podemos hacer el cálculo. ¿Ok? En este caso, dado que la corriente circula en este sentido, usando la regla de mano derecha, será el campo magnético, el original, por la corriente que sale, ¿sí? Entonces yo sé que debo dirigirme de I por el producto cruz a B. Por lo tanto, acá, esta será mi fuerza magnética. ¿Okay? Entonces va en sentido contrario al de la tensión aplicada. Entonces ya con esto podemos aplicar la segunda ley de Newton a la masa del real, pero en X. Esto será igual a la masa por la aceleración. Entonces esto será la tensión menos la masa por, por la fuerza magnética, menos la fuerza magnética, que ya sabemos que es B, L cuadrado, B cuadrado sobre R, y esto masa por aceleración. Entonces vamos a hacer el despeje de esta ecuación de acá. Despejando T, yo sé que T es igual a la masa, aceleración más la gravedad. Estoy introduciendo esto acá, yo sé que esto es igual a la masa, por la aceleración más A por la gravedad, menos la rapidez, L cuadrado, B cuadrado sobre R, y esto me para la masa por la aceleración. Entonces, distribuyendo esto, reacomodando, yo sé que esto es la masa por la aceleración, más la masa por la gravedad, menos la rapidez, L cuadrado, B cuadrado sobre R, y claro, obviamente pues esto para la masa por la aceleración. Yo quiero despejar la aceleración. Entonces, esto lo paso sumando, restando, perdón. Y yo sé que la aceleración debe ser igual a la masa por la gravedad dividido para m minúscula menos m mayúscula menos b cuadrado, l cuadrado, b cuadrado, r, m menos m minúscula. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos que hacer un arreglo. Ya veremos por qué es necesario este arreglo. Entonces acá haciendo suma de fracciones,
Ok, tengo esto acá. R, M menos M, la resta de las masas. Ok. Y pues bueno, acá tendría que tener R, mg menos b, L cuadrado, B cuadrado. Ok. Por definición se sabe que la aceleración es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces ya con esto en mente nosotros podemos hacer separación de variables, por eso es que lo llevamos a la forma de fracción. Y pues bueno, podemos formar esta ecuación diferencial. Entonces todo lo que está con b lo pasa a dividir, en este caso acá pongo r, mg menos la rapidez. Voy a cambiar el color para que se vea lo que quiero indicar a continuación. Ok, b es mi variable de integración, r, mg, L cuadrado, B cuadrado. Y acá, lo mismo. Acá voy a poner mi diferencial de t. Y acá, acá simplemente va a ser R, M menos M. ¿Ok? Entonces, una vez que tengo esto, si se da cuenta la resta de M menos M, no se sabe en este caso si es positiva o negativa. No nos dice si esta masa es mayor que esta. Pero, pero en este caso, uno esperaría que esta masa M mayúscula sea mayor. Entonces vamos a suponer que la masa, sea mayor a M. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, haciendo esto, será necesario hacer esto. Se sabe que en este caso, pues, M menos M sería negativo. Y eso es muy necesario para la convergencia. ¿Ok? Entonces, podemos hacer la integración, realizando la integración de ambos miembros, sabiendo que en el tiempo igual 0, esta parte del reposo, y para un tiempo t tendrá una velocidad tal. Entonces, esto será igual, haciendo cambio de variables, será igual a menos logaritmo natural, de R, mg menos p, L cuadrado, B cuadrado. Si yo derivo esto, obviamente tendría que hacer regla de la cadena, tendría multiplicando esto. O sea, acá tendría que poner multiplicado dividido para L cuadrado, B cuadrado. Okay. Y acá al hacer justamente sacar la derivada de esto, tendría que hacer regla de la cadena de esto. Y esto por el menos. Y por otra parte, acá simplemente será R, M menos M. Okay. Y por el diferencial de t. Ok. Entonces, si resulta, eh, si re- ya sea que M sea mayor que M o M sea mayor que M, eso va a cambiar bastante si es absolutamente convergente o diverge en el infinito de esto, es decir, que se acelera. Sí. Nosotros podemos en este caso aplicar a Euler a ambos miembros para despejar. Entonces, ujú, haciendo el despeje, yo sé que esto sería igual a este, este menos lo puedo pasar aquí y este menos 1 se aplica a la inversa y por lo tanto esto sería igual a 1 sobre R mg menos b L cuadrado B cuadrado. Y esto sería igual a esto multiplicado por 1 sobre L cuadrado B cuadrado. Esto debe ser igual a Euler de R m menos m, la resta de las masas. Okay. Finalmente, podemos hacer el despeje de la velocidad. Justamente es la idea en cuestión. Okay. Entonces, haciendo el despeje de la velocidad.
haciendo el despeje de la velocidad, tenemos lo siguiente. Si despejamos la velocidad, tenemos esto. Sacar el inverso de ambos miembros o simplemente sería igual a tomar esta exponencia y multiplicarla por su negativo. ¿Ok? Y ya con esto podríamos hacer el respectivo despeje. ¿Ok? Entonces, si hiciéramos bien esto sería R mg L cuadrado B cuadrado menos Euler a la menos T R M menos M, y esto, acá la rapidez y todo este coeficiente de acá pasa a dividir. Entonces acá tendría L, B y todo esto a la cuarta. Estos serían coeficientes. Y básicamente esto sería nuestra gran respuesta para la rapidez. Es importante considerar esto, porque en este caso, si yo considero que M es mayor que M, lo que va a pasar aquí es que de acá, esta resta de acá va a ser negativa y esto va a ser positiva, y por lo tanto Euler se va a comportar exponencialmente divergente. ¿Ok? Si hubiera asumido M menor que M, esto de acá, M menos M sería negativo, por lo tanto esto sería positivo. No. En este caso, aquí asumiendo esto, perdón, asumiendo M menor que M, ¿sí? Es lo siguiente, que sería negativo, esto sería positivo, por lo tanto ocurriría esta situación que expliqué anteriormente. En cambio, si yo asumo M positivo, M mayor que M, eh, entonces tendría que M menos M sería mayor que 0. Por lo tanto, tendría este comportamiento de acá. Okay. En este caso, lo que tengo es M menos M, y si M es mayor, okay, si M es mayor, si M es mayor, okay, si M es mayor, entonces tendría que esto menos esto es menor que 0. Ahora, si sumo lo contrario, yo lo que tendría es que esto sería un resultado negativo. ¿Ok? Y si sumo lo contrario, pues sería que esto simplemente sea un resultado positivo. ¿Ok? En este caso asumiendo que lo de acá. Y básicamente pues eso. Entonces es importante eso para comprender el comportamiento de, de los de, de justamente pues el comportamiento de velocidad de los rieles. Bien, para el siguiente circuito, pues básicamente es un circuito de RL, es decir, que contiene resistencias y inductancia, y nosotros queremos ver el comportamiento de justamente pues este circuito a través del tiempo. Entonces nos pide encontrar la ecuación característica que describe la corriente del inductor. En este caso, lo que nos dice es que nos dan pasos a seguir. Dice que utilice la regla de nodos, dice que llame esta corriente de acá I1, la corriente de acá le llame I2, y esta corriente vamos a llamar la corriente L. Si nos ingresamos el nodo A, sabemos que se tiene que cumplir que I1 tiene que ser la suma de I2 más I y L. ¿Ok? Ahora, podemos hacer la ley del voltaje de Kirchhoff en cualquier malla, incluido la malla exterior, es decir, toda esta malla de acá afuera. Entonces, si hacemos suma de esto, sabemos que de menos a más va a ser menos la F más la caída de potencial del resistor. La caída de potencial será I1 por R1, pero sabemos que I1 va a ser igual a I2 más IL. ¿Okay?
Y la corriente del inductor, sabemos que será en este caso la corriente, bueno, en este caso la corriente del inductor. ¿Ok? Digo, no, esta es la suma del voltaje del inductor. Y yo sé que el voltaje del inductor va a ser en este caso el L por la variación de la corriente del inductor diferencial de T. Entonces aquí pongo L de I de T. Y esto tiene que ser igual a 0. Esto aplicado en la malla exterior. Si yo en este caso estudio la malla interior, sería en este caso menos F, o sea, sería esta de acá, haciendo ley de voltaje aquí adentro, sería menos, más, nuevamente R1 por I2, más I del inductor, y esta de acá, que simplemente sería más R2 por I2. Y esto tiene que ser 0. ¿Y esto de qué me sirve? Me sirve bastante, porque en este caso yo puedo despejar I2 en términos de L2, de la corriente del inductor. Entonces, despejando, aquí distribuyo, punto, I2 va a ser la suma de R1 más R2, más la corriente del inductor por R1. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, haciendo el despeje, tengo que IL R1 menos más positivo dividido por la resistencia en cuestión tiene que ser igual a I2. Entonces, reemplazando en la ecuación de la malla exterior, podrían tener mi ecuación diferencial. Esa es la idea, por eso es que se despejó. Entonces tendría menos E más R1 por I2, que yo sé que es IL R1 más la FEN, para R1 más R2. ¿Ok? Y esto obviamente tiene que estar multiplicado por R. Esto más la corriente del inductor. Aquí solo me queda la corriente del inductor. ¿Ok? Que también de una vez la puedo sacar multiplicando para que esto me quede en términos de un coeficiente. ¿Ok? Esto por la corriente del inductor. Más L de I, L de T. Y esto tiene que ser igual a 0. Y esto de aquí ya es una ecuación diferencial. Entonces, aquí haciendo suma de fracciones. ¿Ok? Haciendo de respectiva suma de fracciones, tenemos que menos la FE más ¿cómo era? Este, eh, más menos R1 al cuadrado más la FE más R1 más R2, ¿ok? R1 más R2 dividido por la resistencia. ¿Ok? Y esto es R1. Y esto también es R1 cuadrado y este es R1. ¿Ok? Este y este se me va más de I de T. ¿Ok? Justamente tengo lo siguiente. ¿Ok? Y esto multiplicado por IL. Me falta multiplicar esto de acá. Yo sé que esto, hago suma de fracciones, R1 más R2, R1 más R2, y acá, en este caso, pues hago la respectiva suma, acá tendría menos R1 más menos, también, menos R2, R1 más R2, y acá tendría más la FE por R1 más R2, R1. Y esto multiplicado
la corriente. Ok. Por la corriente en cuestión. Entonces tendría que aquí distribuir IL e IL. Ok. Acá este es el coeficiente que iría. IL. Ok. Entonces para que esto sea mejor, no haya confusiones, simplemente en este caso voy a ponerle menos la FEM por la resistencia 1 más resistencia 2. Y ahora, ¿qué he ganado con esto? Bastante. Se ha ganado bastante. ¿Por qué? Porque en este caso, haciendo uso de técnicas de ecuaciones diferenciales, puedo hacer uso de la separación de variables. ¿Ok? Y haciendo uso de la separación de variables, puedo en este caso integrar ambos miembros. Entonces, de ahí, este menos lo puedo multiplicar para acá. Entonces, esto de acá se hace más, esto de acá se hace menos. ¿Ok? Esto de acá se hace menos. Y esto de acá me queda FEN, R1 más R2. ¿Ok? Menos la FEN, este coeficiente de acá, y L, y finalmente tengo L por la suma de estas dos, diferencial de T. Y como yo sé que integrando T igual 0 se suma que no hay circulación de corriente, y yo quiero que para un tipo T haya una corriente I, L, entonces esto será por regla de la cadena, esto será igual a menos 1 sobre ER1 más R2, R1 por el logaritmo natural de E R1 más R2 menos IL R1 más R2 R1 paréntesis, y esto es igual a L R1 más R2 por T. ¿Ok? Entonces, haciendo el respectivo despeje, ¿ok? Haciendo el respectivo despeje, se queda a un lado L será R2 más R1 multiplicado por la FEN R1 más R2 R1 y aquí este menos de acá y esto de acá por el diferencial, por el T. Y de una vez voy a sacar Euler ambos miembros, de tal manera que al aplicar Euler ambos miembros, esto me queda Euler, esto queda E, R1 más R2, menos IL, la FEN R1 más R2, R1. ¿Ok? Entonces finalmente, haciendo el despeje, tengo lo siguiente. E R1 más R2 dividido para E R1 más R2 R1 menos todo eso de ahí R1 más R2 R1 y esto multiplicado por Euler menos L R2 R1 la FEN R1 más R2 R1 y esto por T. Y este sería la corriente resultante del inductor. Ok. Y básicamente con esto concluiríamos la sesión extra, cubriendo en este caso la hora de consulta y proporcionando ejercicios varios
que podrían en este caso serles útiles para su materia en cuestión. Sí. Mucha suerte, chicos. Muchas gracias.